nombre es Daniela Abril y les vengo a hablar sobre 3 clases de párrafos y las formas de párrafos. El primero, el párrafo deductivo, el párrafo inductivo y tercero, párrafo de conclusiones, y más adelante sobre las formas de párrafos. Bueno, entonces voy a hablarles sobre el párrafo deductivo. El párrafo deductivo y el inductivo se diferencian por su ubicación, o sea, la ubicación de la idea central, pero tienen algo en común, que es informar. Bueno, les voy a hablar sobre el párrafo deductivo más detalladamente. El párrafo deductivo va desde lo macro hasta lo micro. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo macro empieza la idea principal y a lo micro que ya son las conclusiones. Bueno, también se dice que va de forma generalizada la idea principal y las ideas secundarias van relacionadas a la idea principal. Y en las ideas secundarias se presentan lo que son los ejemplos, los argumentos y las motivaciones. Entonces sería así: idea principal, ideas secundarias y conclusiones. Esta es la estructura del párrafo deductivo. Aquí en este ejemplo nos dice: las drogas no tienen legalidad, ya que causan daños irreversibles, envenenan el cuerpo y no solo nos causan daños externos, sino también externos, por lo tanto nadie debe consumirlas. En este párrafo, pues la idea principal es que las drogas no tienen legalidad, es esta. Y esto pues ya es lo del desarrollo y las conclusiones, donde vienen las ideas secundarias. Y es párrafo inductivo. Es aquel que empieza por lo particular para luego llegar a la idea principal. Entonces, cuando digo esto, quiere decir que va desde lo micro hasta lo macro. Lo macro siempre va a ser como que la idea principal. Entonces, en la introducción y en el desarrollo se explican los argumentos que concluyen a la idea principal. Entonces, acá es donde se van a encontrar los argumentos para la idea principal. Un ejemplo del párrafo inductivo que nos indica que las ideas secundarias siempre deben ir al inicio y la idea principal pues va al final. Entonces, en este ejemplo, si lo pueden ver ahí dice: eran las 10 a.m. y estaba desesperada, sentía que no podía respirar. El tiempo pasaba más lento que nunca y sabía que lo peor que me podía pasar es que me despidieran. Pero a fin de cuentas, esa oficina no era lo mío. Si nosotros analizamos detenidamente el texto, el párrafo, en realidad lo que el autor nos quiere dar a conocer, o sea, su idea principal es que esa oficina no era lo de él, o sea, ese trabajo no era lo de él. Pero estos ya son como los argumentos, lo que le había pasado, las consecuencias. Digamos, eran las 10 a.m. y estaba desesperada, sentía que no podía respirar, el tiempo pasaba más lento que nunca. Entonces, o sea, era como eran los detalles de la idea principal. Seguimos con el párrafo de conclusión, que este es diferente al párrafo deductivo y al párrafo inductivo. ¿Por qué? Porque este párrafo de conclusión tiene 5 tipos de párrafos de conclusión. Entonces, el párrafo de conclusión es conclusión cita, el primero; segundo, conclusión síntesis; el tercero, anécdota; el cuarto, conclusión interrogación; y el quinto, conclusión analogía. El párrafo de conclusión en sí es una unidad de información completa que aparece al final del texto. La función es como dejar un mensaje que resuma el sentido de lo escrito, que esto cause una impresión en el lector, y ya sea positiva o negativa, dependiendo, pero que cause una impresión y esto lo lleve a la comprensión de la lectura. Es decir, si el lector no había entendido algunas cosas en los párrafos anteriores, pues en este sí lo va a entender. El párrafo de conclusión cita, en este se citan ideas de todo tipo, depende de qué tema se está tratando. Entonces, acá les voy a leer un ejemplo, pero se los voy a dejar ahí en el video, que dice: por lo expuesto del juego libre, aquel que es espontáneo, placentero y no directivo, conllevará, como si se tratase de un acto reflejo, al desarrollo de habilidades intelectuales. Acá cita: el movimiento implica un deseo por descubrir nuevas cosas, y eso es aprendizaje. Cierra la cita. Agrega Patricia Villalobos: si el niño siente que el aprendizaje es una imposición o un acto forzado, no se acercará a este con deseo e inquietud, sino más bien con desgano.
Como vieron, pues ahí citaron una parte, entonces a esto es lo que se refiere el párrafo de conclusión cita. También se dice que permite cerrar el texto utilizando una voz autorizada, siempre y cuando la cita sea acorde con el tema que se está tratando. El párrafo de conclusión síntesis es aquel que presenta un breve resumen que recoge las ideas principales del texto. Entonces, en el video, pues ahí les va a aparecer un párrafo y en ese solo es como son ideas principales de un texto que se toma. En la anécdota se emplean elementos narrativos o visuales. ¿Para qué se emplean estos elementos? Pues se emplean para atraer la imaginación del lector y la fantasía. ¿Cómo qué elementos pueden ser? Una imagen, un hecho en concreto, una anécdota. Esos son ejemplos de los elementos que se emplean. También puede ser una historia. En la anécdota, pues ahí es muy claro, nos habla una historia sobre Edgar Allan Poe, una vivencia, una ocurrencia, un hecho, una historia, una anécdota muy clara, y que cuando desapareció 2 días antes de su muerte. En la conclusión interrogación es donde se plantean cuestiones no resueltas o que se resolverán en el futuro. También se dice que ellas quedan abiertas, es decir, nos dejan ahí como que en la incógnita, a ver qué va a pasar, una hipótesis de futuro, y son problemas abiertos. Por ejemplo, acá la pregunta que nos hacen y luego nos dice, se espera que a la luz de lo expuesto los lectores saquen sus propias conclusiones. Ahí ya nos están dejando como que será que sí, qué va a pasar. Entonces a eso es lo que se refiere un párrafo de conclusión, interrogación. Hablar sobre conclusión analogía, que es aquellos que quieren establecer una analogía para comparar hechos o situaciones semejantes con el fin de reforzar su idea o tema a tratar. Entonces, como para que el lector se meta más en el cuento, digamos, le ponen un ejemplo, lo comparan con tal cosa, de pronto no lo entienda por este lado, pero si le dan otro ejemplo lo entiende más fácil. Entonces, digamos en el ejemplo que aparece ahí, dice la competencia empresarial con una partida de ajedrez, la relacionan y al mismo tiempo la comparan. ¿Para qué? Para que el lector entienda mejor lo de la competencia empresarial.